Adán que sin pensarlo fue seducido y comió del árbol prohibido, afectando a todos los nacidos. De tal palo tal astilla, eso es algo que no falla. Voy tomando decisiones que a mis hijos siempre marcan. Esto es algo ineludible, lo que hagas va afectando a los que no lo perciben. Pero ahora tienes la oportunidad de cambiar lo que en ti puedes pasar. Lo que no puedes cambiar. Si tú en él puedes confiar, él a ti te puede salvar. Vida eterna te puede otorgar para tu felicidad. De tal palo tal astilla, eso es algo que no falla. Voy tomando decisiones que a mis hijos siempre marcan. De tal palo tal astilla, eso es algo ineludible, lo que haga va afectando a los que no lo perciben. De tal palo tal astilla. En la vida vamos tomando decisiones que a veces no pensamos, pero que sencillamente complacen nuestros deseos y nuestras ilusiones del momento. Pero dichas decisiones pueden marcar nuestras generaciones, para bien o para mal. Dios nos ha dado la libertad de tomar decisiones. Adán tomó la decisión de comer del árbol prohibido y marcó todas sus generaciones. Abraham tomó la medida de mentir y marcó al pueblo de Israel con el engaño. Hoy tú tienes la oportunidad de tomar decisiones en tu vida. La puedes tomar para bendición de aquellos que te van a proseguir, o la puedes tomar para que ellos sean parte de lo que tú estás viviendo en este momento. Nunca debes olvidar que de tal palo, tal astilla. De tal palo tal astilla, esto es algo que no falla. Voy tomando decisiones que a mis hijos siempre marcan. De tal palo tal astilla, esto es algo ineludible, lo que hagas va afectando a los que no lo perciben.
solamente una canción. Letras quieren escapar, melodía escribo hoy y comienzo a cantar. Entrego así mi corazón, siempre tuyo soy, lo soy, lo soy. You're the beat that makes me groove, every melody is you. You are the song of my heart, la canción de mi corazón, mi melodía de amor. Una canción que viene del corazón, y cantando esta canción la vida proseguirá y me invade la emoción, mi amor no cesará. Le entrego a ti mi corazón, siempre tuyo soy. You're the beat that makes me groove, every melody is you. You are the song of my heart, la canción de mi corazón, mi melodía de amor. You are the song, you are the song of my heart, every melody is you are the song of my heart, la canción de mi corazón, mi melodía de amor. Una canción que viene del corazón. Take this heart forever. I'm yours, I'm yours. You're the beat that makes me groove, every melody is you. You are the song of my heart, la canción de mi corazón, mi melodía de amor. Una canción que viene del corazón. Muy buen día a todos nuestros fieles oyentes. Gracias por estar en sintonía con este su programa Origen con Sanford, que llega por la cortesía de la Iglesia de la Alabanza del Señor Jesucristo de Osama. Gracias a todas las personas que durante la semana nos hacen saber lo edificante que es el programa para ustedes. Ese es nuestro propósito y es nuestra oración al Señor que así sea. Pastor Sanford, buen día, ¿cómo se siente hoy? Buenos días, Carolina, y a todos nuestros oyentes les damos las gracias, como tú decías, por estar en sintonía. Y ayer estuve ministrando en la iglesia Remanso de Amor a un grupo de parejas, y había un hermano que se me fue el lugar donde anoté, lo dejé en la casa, pero creo que se llamaba Denny, algo así. Pero a ese hermano que cada sábado, bueno, él estaba contando los sábados que tú decías que yo estaba de viaje. Okay. Y me dijo, pastor, usted estuvo 2 semanas de viaje, ¿no? Gracias por estar en sintonía, por sentirte edificado, por las palabras de cariño que nos dijo anoche en ese tiempo tan hermoso que tuvimos en la iglesia Remanso de Paz, donde estábamos hablando de entre la tuerca y el tornillo, que es un tema muy interesante en este mes del amor, en que los pastores también, resultó que la pastora es una compueblana, san cristobalense, que conoce a todas las personas que yo conocía. Fue un tiempo muy lindo. A Liné y su esposo, Liné Maquín,
que fueron quienes nos coordinaron toda la actividad. Le damos las gracias y la gloria para Dios de que ese tiempo fue un tiempo hermoso, un tiempo bien bonito en esta iglesia preciosa, que yo no sabía que en esa zona, wow, cuánta gente, cuántas, es por los lados de Mano Guayabo, de la carretera de Mano Guayabo, pero hay muchos apartamentos, la ciudad está creciendo y qué bueno que hay iglesias fundamentadas en la palabra en cada lugar. Y quiero saludarlo a todas las parejas que estuvieron allí y que hubo una jovencita que cantaron preciosísimo. Y es interesante que ya yo me di cuenta por qué yo grito tanto cuando estoy cantando. Sí, porque ellas estaban al lado mío y yo casi no las escuchaba. Lo que salía era lo que salía por el micrófono. No salía mucha cosa por otra vía, pero ellos me pidieron, Luis, me pidieron la canción de tal palo, tal astilla, y yo quiero de Alex Núñez. Sí, Luis la colocó pues ya. Mira, Luis, estamos en el mismo espíritu de Luis. Óyeme, Luis, tú parece que estás orando mucho. O tu esposa te está conectando con Dios. Las dos cosas, Luis, ¿verdad? Pero le damos gracias a ellos, y es una bendición de verdad poder estar y compartir hoy, porque hoy queremos hacer un programa bien libre. Hace muchos hicimos un programa de preguntas y respuestas, donde ellos me dijeron, pastor, queremos otra vez que se vuelva a hacer ese programa de preguntas y respuestas, porque tengo muchas preguntas que quisiera hacerle. Y yo dije, bueno, vamos a darle la libertad, porque los oyentes son los que deben mandar en los programas, ¿no? Ellos son los que deben decidir qué hacemos, qué no hacemos. Íbamos a hacer un programa, pero vamos a hacer ese programa sobre lo que fue el proceso, o debe de ser el proceso de independencia de cada creyente. Pero mientras todos nuestros oyentes se ponen en sintonía, nosotros vamos a darle libertad hoy, a darle la libertad de que usted nos llame. 809-534-1437 es nuestra línea de comunicación, que ya está abierta para todos y ustedes. Que haga sus preguntas conforme a como usted quiera, y si está en nuestras posibilidades el podérsela contestar, pues se la vamos a contestar. Y te decía que estamos en el 27 de febrero, lo celebramos hace un par de días. Wow, qué rápido están reaccionando nuestros oyentes. Puede bajar un poquito el radio, le vamos a pedir a todos los oyentes que bajen el radio antes de llamar, porque el feedback nos daña. Buenos días. Buenas, ¿de dónde nos llama? De Herrera. Oh, díganos su preguntita o si tiene algún comentario. Yo estaba llamando para saber si usted tiene Twitter. Si tengo Twitter, sí, yo tengo Twitter. Lo que pasa es que nada más envío una meditación todas las mañanas, no, porque es que el Twitter te esclaviza y eso es difícil. Pero sí tenemos un Twitter, se llama Sanford Medrano. Ahí nos puedes buscar en ese @Sanford Medrano, terminado el Sanford en D, y ahí podemos estar en contacto por Twitter. La primera pregunta fue fácil. Sí, la primera pregunta fue muy fácil, si tenemos Twitter. O sea, pero te decía que antes de la reacción de los oyentes a estar en comunicación con nosotros a través de las llamadas, que la independencia es muy interesante, porque es un proceso de salir de una esclavitud. En el caso nuestro, que el 27 de febrero del año 1844, cuando se dio aquel grito de independencia y se izó la bandera tricolor dominicana, estábamos declarando nuestra libertad del pueblo haitiano en ese momento. Pero hay una libertad, hay una independencia que todo ser humano debe de tener. Y recuerdo que hace 2 años tú escribiste en la revista de Al Compás un escrito diciendo que fuimos liberados de una potencia o de una nación
de una esclavitud gubernamental, pero no hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, de la cual solamente podemos independizarnos a través de Jesucristo. Y yo entiendo que esa es la mayor libertad, es la mayor independencia que puede hacer un ser humano, y que fue planteada en el escudo nacional por nuestros héroes patricios, cuando colocaron en el escudo, en el centro del escudo, la Biblia. Que quiero decir que hay un grupo de indigentes, porque no se le puede decir otros nombres, que tienen un proyecto de ley queriendo sacar la Biblia del escudo nacional. Y los Estados Unidos ha comenzado su declive cuando han tratado de sacar la Biblia de las escuelas, de todos los lugares, y secularizar el país. Debemos tener cuidado, porque una de las cosas que ha librado este país son esos símbolos, esas declaraciones proféticas que se hacen cada vez que se iza una bandera y está en esa cinta el Dios, patria y libertad, y en ese escudo está la palabra abierta en Juan 8:32, que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pastor Sanford, ¿y cómo puede una persona que está esclavizada al pecado ser libre y antes de eso, reconocer su estado de esclavitud? Bueno, una de las cosas interesantes en el estado de esclavitud, a mí me encanta ilustrarlo de esta forma, es los anuncios de televisión. Por ejemplo, los anuncios de los cigarrillos y del alcohol, al final te dicen: perjudicial para la salud. Y aún así. Y ahí es que más venden. Ahí es que más venden, lo que significa que tú estás haciendo algo que sabes que te va a destruir, pero tú decides hacerlo. ¿Por qué? Porque eres esclavo. El apóstol Pablo lo plantea de la siguiente forma, y él dice, de una manera muy clara y muy contundente, él dice: porque vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, estáis muertos significa están incapacitados de hacer otra cosa que no sea sus delitos y sus pecados. Cuando el apóstol Pablo dice que están muertos, obviamente no se refiere a una muerte física. No, a una muerte espiritual, una separación espiritual de Dios que nos lleva a estar atados del pecado. Pero también en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, ese mismo apóstol Pablo plantea que el Dios de este siglo ha cegado nuestro entendimiento. Es lógico y es tan contundente y práctico este texto que es imposible permitirse no entenderlo. Si tú ves el hombre, en días pasados le hacía una entrevista a un señor que había violentado a sus hijos y había recibido a Jesús. Y yo le decía: ¿qué usted experimentó? ¿Qué ocurrió en ese tiempo que usted fue capaz de violentar sexualmente a su hija? Y él me decía: mire, pastor, de verdad que ahora es que yo me doy cuenta que lo que yo estaba haciendo era incorrecto. Yo estaba tan ciego, yo estaba tan atado que yo no me estaba dando cuenta que yo le estaba haciendo daño a mis hijos, que sencillamente por un deseo carnal yo he dañado los sentimientos, la capacidad de manejarse de mi hija. Pero ahora es que yo lo veo, pastor. Yo no lo veía antes. Yo veía sencillamente placer. Yo solamente veía: voy a hacer lo que me da la gana y no importa lo que me lleve por delante. Es más, yo no sabía que me estaba llevando nada por delante. O sea que eso implica que tu entendimiento es incapaz de poder ver el daño que se está cometiendo consigo mismo. Por eso es necesario
una independencia. Por eso es necesario tú liberarte de esa condición de muerte y de ceguera. Y para ello, como cita Juan Pablo Duarte en el texto de Juan 8:32, tenemos que conocer la verdad. ¿De cuál es esa verdad que Juan Pablo Duarte cita cuando o coloca en el escudo de la bandera cuando pone ese texto de Juan 8:32? Él está hablando de Jesús. Es interesante que si tú lees el verso 33 y el verso anterior, el 31, podrás darte cuenta, dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habéis creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y les respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Y Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Fíjate que lo que está planteando el contexto de este texto es que la esclavitud no tenía que ver con una nación, que la esclavitud tenía que ver con una posición de praxis de tu vida, con una posición de tú hacer el pecado, y ese hacer el pecado te hacía una persona esclava. Por eso me decía un amigo no creyente, me decía que las mujeres son tan buenas, y es verdad, las mujeres son tan buenas, pero detrás de esas mujeres buenas, lo que hay es una esclavitud y una incapacidad tuya de poder evitar todas esas mujeres buenas y dedicarte a la mejor que tú tienes en tu casa. Entonces, igualmente el alcohólico, o sea, lamentablemente el alcohólico sabe que se está destruyendo, sin embargo va detrás del alcohol cada día. Igual el adicto a las drogas, el adicto al sexo, porque así como hay adicto a drogas, hay adicto al sexo, pero también hay adictos a la comida. Y eso requiere de una libertad. Y esa libertad solamente la tendremos cuando conozcamos. Y la palabra conocer es una palabra que tiene dos vertientes en el idioma original. La primera es un conocimiento teórico y la segunda es un conocimiento práctico. Fíjate. ¿Cómo así? ¿Un conocimiento teórico y un conocimiento práctico? Fíjate, cuando Nicodemo se acerca a Jesús y le plantea un nuevo nacimiento, o sea, el entrar a la vida eterna, Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede. Y entonces Nicodemo se enreda y piensa que es que él va a entrar en el... Y él le dice, óyeme, ¿cómo tú siendo un maestro de la religión no conoces esto? Te estoy hablando de lo terrenal, de lo que es práctico, y si te hablo de lo espiritual no me vas a entender. Entonces, ¿cuál es el punto? Ahí había, aunque Nicodemo era un religioso, tenía un conocimiento intelectual de las cosas, pero de la única manera que tú puedes tener un conocimiento espiritual es cuando el Espíritu Santo engendra su naturaleza dentro de ti y tú naces de nuevo. Al nacer de nuevo, no solamente tú tienes la naturaleza de Dios en tu vida, sino que también tus ojos son desvelados. Cuando Pablo estaba en aquel aposento después de aquella caída famosa, Ananías, cuando entra a verlo, Ananías dice que le impone las manos y caen como escamas de sus ojos. ¿Qué hacen unas escamas en los ojos? Obstaculizar la vista. Obstaculizar la vista. O sea, él no podía ver. Por eso él perseguía a la iglesia. Por eso él andaba detrás de esto. Una de las cosas que me impresiona de las personas que conocen a Jesús es que dicen, ¿y por qué yo no lo había hecho antes? Si yo hubiese conocido antes al Señor, ¿por qué yo no lo hice? O sea, ¿cuál era la incapacidad que yo tenía que no me permitía ver que esto era tan bueno? Sencillamente que tus ojos y tu entendimiento, o sea, tus ojos espirituales
tu entendimiento, estaban ciegos. Y el único que puede desvelar esa ceguera es Jesús. El único que puede hacerte libre de esa esclavitud del pecado es Jesucristo. Cuando tú abres tu corazón a Él, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a recordar a nuestros oyentes que pueden llamarnos y hacer cualquier pregunta que deseen, y en lo que esté a nuestro alcance haremos de contestarlas. 809-534-1437 es nuestra línea de comunicación. Y ese es decidir a Jesús. Tenemos una llamada en línea. Aló, buenas. Aló, buen día. Buenos días. Sí, buen día. Buenos días. ¿Y con el pastor Sanford? Sí. Ok, también quiero aportar algo, y es que solamente podemos conocer la libertad de cuando aceptamos que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Dios te bendiga, hermano. Amén. Muchas gracias, amado, por ese aporte tan valioso, y seguimos conversando. Sí, pero debemos recordar que el Espíritu solamente viene a la vida de una persona cuando esa persona oye la palabra y cree la palabra. Y cuando definimos ese oír la palabra y creer la palabra, dice Efesios capítulo 1, verso 13, que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es la misma palabra. Tenemos otra llamadita en línea. Bueno, tenemos otra llamadita en línea. Aló, buenas. Sí, ¿puede bajar el radio, por favor? ¿De dónde nos llama? Aló. Baje el radio, por favor. Sí, fue la misma persona que llamó hace un momentico. Se le cayó la llamada. No me expliqué, sino que solamente el Espíritu de Dios desciende a nuestra vida y vive en nuestra vida es cuando aceptamos a Jesús. Exacto. Y ahí que verdaderamente somos libres. Exactamente. Amén. Dios le bendiga. Gracias, hijo. Bendiciones. Y pueden continuar llamando 809-534-1437. Y es interesante que cuando habla de creer, a mí me encanta este paralelismo entre Efesios capítulo 1 y verso 13, cuando dice, y habiendo creído, oído y creído, fuiste sellado. Pero Hechos capítulo 5, verso 32, que es un texto que me encanta porque refleja la verdad de lo que es el creer para un judío. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nosotros hemos traspolado la fe aún sencillamente pasar delante de un púlpito y hacer una oración manipulada por un pastor o manejada por un pastor. Pero fe no es solamente esa oración. Fe es un acto que va acompañado, es primo hermano. El apóstol Santiago lo manifestaba diciendo, la fe sin obra es muerta. O sea, la fe está acompañada, va junta a la obediencia. Si vemos, por ejemplo, en el libro de Hebreos, cuando se está destacando aquel gran museo de la fe, una de las manifestaciones de su fe era que había un acto de obediencia. Por ejemplo, dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. O sea, había un acto de obediencia en su acto de fe. Tenemos otra llamadita en línea. Tenemos una llamadita. ¿Aló, buenas? Sí, aló, buenos días. Buen día. Yo estoy llamando porque yo tengo aproximadamente un año que acepté a Jesucristo, pero hay algo en mí que yo no he podido dejarlo. Es algo más fuerte que yo. Es que no puedo dejar de hablar mentiras. Y la Biblia dice que los mentirosos lo destruirá Jehová, y esto es algo que yo siento que a veces siento hasta que se burla de mí. Sí, esa... Mira, hija, el proceso de santificación de un creyente es progresivo.
tú no dejas el pecado de la noche a la mañana, tú te vas santificando a través de un proceso progresivo que va a ser más acelerado en la medida en que tú hagas ejercicios espirituales, tales como la meditación de la palabra, el ayuno y la oración, el tú comenzar a practicar como parte de tu vida el fruto del Espíritu. Es eso lo que cada día va a hacer que tu vida vaya siendo una vida íntegra, una vida de santificación. El apóstol Pablo presenta en Gálatas capítulo 5 algo muy interesante. Él dice que va a haber una lucha entre la carne y el espíritu, pero que tú no puedes satisfacer las obras de la carne. Yo te recomendaría, si tú entiendes que estás en una atadura, que vaya donde tu pastor y que tú hables con tu pastor de tu condición. Y que lo primero es que trabajemos con la palabra, cuáles son las consecuencias de la mentira, qué ocurre con la mentira. Dice Proverbios que la mentira dura por poco tiempo, o sea que se va a descubrir cuál es el resultado de que la gente se dé cuenta de que tú eres una persona que tiene problemas de mitomanía, o sea, mitomanía, de hablar mentiras, de hablar mitos o de hablar mentiras. Eso debe de ser tratado. Yo te recomiendo que vayas a donde tu pastor, y si ya es un problema conductual, tú vayas donde un especialista en la conducta, un terapista o un psicólogo, para que te ayude, porque ese es un problema conductual y todo problema conductual tiene solución. No hay un problema conductual que no tenga solución. Ahora, no se va a resolver solo el problema, tú requieres de ayuda, y la ayuda está en tu pastor, tu líder espiritual, o si tu líder espiritual no puede, con una persona que te pueda ayudar en tu conducta. Tenemos otra llamadita. ¿Tenemos otra llamadita? Se cayó la llamadita. Usted hablaba, Pastor Sanford, de que la fe debe ir acompañada de un acto, de una obra. ¿Implica eso, entonces, que si el creyente de hoy en día siente una fe fervorosa, siente una fe que cree increíblemente en el Señor y en todo lo que el Señor puede hacer, pero se adapta solamente a asistir a la iglesia y a tener esa fe en su corazón sin hacer nada en pro de, no está haciendo nada? Mira, hay un texto muy interesante que se usa mucho, que es Romanos. Tenemos otra llamadita. Ah, wow, Romanos capítulo 10. Sí, a lo bueno. Es bueno que llamen, ¿eh? ¿Aló? Le escuchamos. Se cayó. Se cayó la llamadita. Te decía que en Romanos capítulo 10, verso número 9, tenemos una expresión muy interesante cuando dice que... Ahora sí. La llamada. Sí, buenos días. Buenos días, hermano. Pastor Carlos Reynoso de Villa Altagracia. Dios le bendiga, siervo. Amén. ¿Sabe? Es un tema impresionante ese que ustedes están tratando hoy por la mañana. Eso que me llamó a la atención. Hermano, si baja el radio un poquito sería mejor. Baja un poquito el radio, amado, que está haciendo un poquito de feedback. Sí, me llamó mucho la atención porque yo memorizando ese versículo bíblico, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, yo me hice una pregunta y dije, ¿a qué verdad se refería él? Y cuando empecé a estudiar la Biblia, pude entender que hasta que la persona no conoce esa verdad a quien se refiere ese verso bíblico, no puede ser libre, porque esa verdad es la que hace libre al creyente o a la persona. Amén. Gracias. Amén. Entonces te decía antes de la llamada que me preguntaba que la relación de la fe. Fíjate que el texto que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muchas personas usan ese texto para decir que confesar es sencillamente decir que Jesucristo es mi dueño. Pero hay dos implicaciones interesantes. La palabra confesar es la palabra homologeo. Homo es igual, logeo igual a logos. O sea, yo no puedo hacer una declaración si no soy igual que el logo. Si no soy igual, y el logo en Juan 1:1 dice, y en el principio era el logo, y el logo era con Dios, y el logo era Dios. O sea, si yo no soy igual que Dios, yo no he podido
confesar. O sea, no he sido, mi confesión es falsa, porque yo estoy declarando a Jesús como mi Señor. Y cuando hablamos de Señor, estamos mirando una palabra que se utilizó en el tiempo del feudalismo y que era muy famosa, era el déspota, el curión. Esta palabra comienza a presentarse ante una persona que él manda y tú obedeces. O sea, nunca hay una relación de señor si no hay un acto de obediencia. Yo lo ilustro mucho con los soldados. Cuando tú te presentas ante un soldado de mayor rango, tú dices, sí, señor. Y lo que tú estás presentando ante ese soldado de mayor rango es diciéndole, yo estoy a su disposición en lo que usted quiera y yo le voy a obedecer porque usted tiene mayor rango que yo. Cuando yo declaro a Jesús como el Señor, yo estoy diciendo que Jesús es un militar con mayor rango que yo, que merece mi obediencia. Yo no puedo hacer una declaración sin un acto de obediencia, por lo cual están unidos, son gemelos que nacieron del mismo óvulo y del mismo espermatozoide y no se pueden desprender. Tienen las mismas características. Por eso el apóstol Santiago habla claramente y dice, tu fe sin obra no existe, es muerta. O sea que yo tengo que tener una fe que accione. ¿Cómo puede tener un cristiano una fe que accione? Para tener una fe que accione, como decíamos al principio, tú tienes que tener un conocimiento práctico de Dios. Y ese conocimiento práctico solamente se obtiene a través del Espíritu Santo. Yo no puedo conocer a Dios porque Él es el que conoce. En Romanos capítulo 8 dice, ¿y quién conoce el corazón de Dios sino el Espíritu de Dios? Él es que conoce a Dios y Él lo revela. Él dice que Él vino a revelar todas las cosas que Dios ha hecho. Creo que hay una llamadita en línea y vamos a estar conversando con nuestros oyentes y conversando en este tema que es muy interesante. ¿Aló, buenas? Hello. Sí, buenas. Hello. ¿Está en línea ya? Sí, es Radio de nuevo, ¿verdad? Sí. Sí. Y lo que pasa es que yo tengo en la radio puesta. Lo que pasa es que para poder llamar está en el teléfono que tengo. Es un teléfono que está haciendo estoy llevando programas. Ok. Quería abundar un poquito ahí, hablar algo de lo que tú dices. Donde usted dice que por lo menos que si confesare con su boca que Jesús es el Salvador, que Cristo es el Salvador. Es el Señor. Mire, hermano, eso es un compromiso que la persona no sabe cuando está haciendo, no sabe lo que es un compromiso con Dios. Mira, es un compromiso que tú estás haciendo con Dios como cuando la gente como que jura algo, que mira, una bandera, el presidente, juramentando algo que es de verdad, que es realidad. La gente no sabe que cuando dice esa palabra, está haciendo un compromiso con Dios. Entonces, la gente cuando confiesa que Jesucristo es el Salvador, alguna vez se confiesan y los otros días están fuera. Entonces, eso no es una realidad. Bendito sea el nombre de Dios, que Dios te bendiga. Amén, Dios bendiga. Pues decía que, pero fíjate que después el texto mismo de Romanos 19 dice, y creyeres en tu corazón. ¿Por qué el corazón? El corazón era un símbolo de compromiso. Fíjate que cuando Daniel dice, y propuse en mi corazón no contaminarse, era un compromiso de santidad, era un compromiso de obediencia a esa palabra de Dios, que él no iba a violentar, porque él había decidido, porque el corazón es el centro de la vida. Entonces es una especie de pacto. Es una especie de pacto. Cuando la Biblia plantea el corazón, dice, del corazón emana la vida. O sea, el corazón es el centro del ser humano, y por eso cuando se habla del corazón, se habla de un compromiso de tu ser, de un compromiso de vida con ese Dios que nos ha salvado, con ese Dios que se ha entregado en la cruz. Y en ese compromiso que yo hago con ese Dios, que pongo mi fe, y fe es confianza. La fe es esa capacidad de poder decir, yo estoy anclado en Jesús. No tengo otra alternativa que no sea Jesús. Cuando eso ocurre, dice que tú eres sellado por la presencia del Espíritu Santo. Tenemos otra llamadita en línea ahí. Aló. Buenas. Baje su radito, por favor. Aló.
Baja el radio. Aló. Sí, si no baja el radio va a ser imposible. Aló. Sí, aló, buenas. Bueno, Dios le bendiga mucho. Amén. Mire, ¿sabe que yo digo de estas personas que ellos antes usaban esto, aquello, dejaban de usar esto, aquello, que usted sabe, no mencionar nombre, y hoy ellos lo están metiendo otra vez a la iglesia? Yo no digo que sea pecado o no, lo que pasa es que yo hice un pacto con Dios y eso yo no lo iba a usar, entonces yo creo que yo me vuelvo a recoger eso y a usarlo y me llevarlo a la iglesia otra vez, yo estoy pecando. Pero esa es su convicción con Dios, amada mía. Y hay que respetársela. Ahora, también usted debe respetar a los otros que han determinado que, como usted mismo dijo, que no es pecado, pues no hay problema. En paz todos, usted sin usarlo y ellos usándolo, y eso es respeto. Que nosotros no dogmaticemos lo que Dios trata con nosotros. Bien, yo digo que es apostasía porque viola lo que ya yo hice el pacto con Dios. Pero eso es personal suyo. Ajá. Ese pacto. Lo que la iglesia completa haga, ya ustedes si le dicen, pero ponte tu pantaloncito, no, es que yo hice un pacto con Dios y yo me siento feliz con el pacto que he hecho con Dios, pero yo respeto que tú hagas lo que estás haciendo, y eso es lo que permite la unidad de la iglesia, cuando dentro de la diversidad y dentro del trato de Dios con cada persona, porque Dios va a tratar con cada persona de manera diferente y de acuerdo a tus necesidades y tus debilidades, y eso es lo que no podemos llegar al tiempo de la dogmatización. Tenemos otra llamadita en línea. Aló, se cayó la llamadita, no vuelva. No se caiga, agárrese de Cristo. Vuelva, inténtelo. Pues decía que ese creer de corazón, ese poner ese compromiso, ahora sí tenemos una llamadita, es lo que en nos línea. va a hacer salvo. Aló, buenas. Aló. Y buenas. Sí, buenas. Dios bendiga. Amén. ¿De dónde nos llama? Hello. La escuchamos, hermano. Le habla Marian. Dios bendiga a todos los que están en cabina. Amén, Marian, te bendecimos. Sí. Le hablo primeramente bendecir a Dios por gente como usted, como Víctor Calderón, como Luis, que realmente Dios pone una gran palabra en su boca para todo aquel que realmente ha hecho una confesión de fe y de decir que, como el tema que ustedes están hablando de ser libre, recordemos que usted hablando me lleva al pueblo de Egipto, que Dios lo saca de la esclavitud del pecado, pero ellos no entienden de esa libertad a donde Dios lo ha sacado. O sea, cuando nosotros vemos en nuestra bandera que dice Dios, patria y libertad, ¿sabe qué pasa algo con este pueblo? Y es que nosotros queremos vivir en la libertad de nosotros, no en la libertad de Dios. Y si a la luz de la palabra vamos, Dios dice que nos hizo libre, pero libre en Él. Nos ha libertado del pecado, pero en Dios nosotros somos esclavos de Él, porque Él no compró a precio de sangre. Entonces, si me compró, significa que yo tengo un dueño, y yo debo hacer lo que mi dueño diga, que lo que mi dueño dice en su palabra que yo haga. O sea, amén. Yo soy libre al pecado, pero soy esclava de Cristo Jesús. Así es. Entonces, debo vivir bajo esa esclavitud en Dios, amén, y libre al pecado que realmente me tenía atada. Dios le bendiga y realmente estoy impactada con esos temas. Muy bueno. Mi nombre es Marian y pasen buen día. Bye, Dios bye. te bendiga, Marian. Gracias por la sintonía. Y como decíamos, es así como tú lo dices. Hemos salido de una esclavitud para entrar en otra, pero una esclavitud, aquella nos quitaba la capacidad de entender, la capacidad de movernos, pero esta esclavitud nos genera una libertad, nos genera una gracia, y eso es lo que nosotros estamos planteando en este día, que en este mes de la independencia de la República nosotros podamos tener esa libertad que es necesaria, y es la libertad del pecado, que ya no vivamos esclavos del pecado, sino siendo esclavos de Cristo. Tenemos otra llamadita en línea. Aló, buenas. Sí, buenas, Dios le bendiga. Amén. ¿De dónde nos llama? Desde Los Alcarrizos. Los Alcarrizos, con renuevo y origen con Sanford. Amén. Respecto a la hermana que llamó anterior, que Dios trata con nosotros de diferente manera. Claro. Porque Dios trató conmigo que yo dejé arete, dejé pantalón, dejé farda, dejé pintalabio, que yo era enferma con eso, todo, sacármela, todo eso yo lo pude dejar, pero hay personas que todavía no han podido.
porque es que Dios trata de diferente manera con nosotros. O no que no han podido, sino que Dios no le ha hecho ver eso como una dificultad. Mira, a mí ahora me dicen, yo no he podido dejarme alisarme, y me dicen, mire, ya Dios me dijo que tú de verdad, digo yo, como Dios me inquietó a mí de dejar lo que yo he dejado, lo que Dios me ha quitado, que ahora me quite esto que me queda, que es el alisado. Y entonces, así que trata Dios con nosotros, no es de que otro arriba de los demás, es Dios que tiene que actuar a través en la vida de nosotros. Pero bendito también, Dios le bendiga. pero también, amada, también tenemos que, como decíamos ahorita, que esa hermana que llamó tiene que entender que si ya su pastor ha decidido que eso no es pecado, como ella lo dijo, tenemos que aceptar a los que ya lo consideran como no pecado, porque no lo es. Tenemos otra llamadita en línea. Aló, buenas. Que Dios le guarde. ¿De dónde nos llama? Amén. ¿De dónde nos llama, amada? Aló. Sí, aló, buenas, le escuchamos. ¿De dónde nos llama? De Santo Domingo Oeste. Yo lo que quiero es preguntarle, Pastor Sanford, yo necesito que me oriente, por favor, con relación, yo sé que mi voluntad es primordial para que Dios haga su obra, pero he tenido un inconveniente, como usted no se imagina, con el problema del sueño y de la televisión. Oriénteme, por favor, cómo... ¿Qué tipo de problema, amada? ¿Qué tipo de problema con el sueño y la televisión? ¿Qué tipo de problema? Se cayó la llamada. Ella dice que tenía un problema con la televisión y con el sueño. Y con el sueño. Me imagino que es que dura hasta las 2 de las 3 de la mañana viendo televisión y después no puede dormir y no descansa. O sueña lo que vio, no sabemos. O sueña, bueno, no podemos responder porque la pregunta quedó a media. Si nos puede llamar otra vez o mandando un mensajito por nuestro Twitter en @SanfordMedrano o por el Facebook también Sanford Medrano, le vamos a responder de inmediato esta pregunta porque no hay datos que nos faltan. Buenas. Aló. Aló. Le escuchamos. Sí, Dios bendiga. Amén. Aló. Sí, le escuchamos. Sabemos que usar pantalones, maquillaje no es pecado, ok, pero ¿cómo diferenciamos al hombre de Dios y a la mujer de Dios con la mujer del mundo? Entonces, si usamos lo que usan la gente del mundo y bueno, igualamos a ellos, diferencia, entonces no sabemos quién es el evangélico y quién es el mundano. ¿Y qué es lo que usa la gente del mundo? La pregunta es, varón, ¿qué es? Mi amado, yo quiero hacerte la pregunta, ¿y qué es lo que usa la gente del mundo? Porque la gente del mundo también usa carro y la gente del mundo también usa ropa. Entonces tenemos que definir qué es lo que usa la gente del mundo. Pero la gente del mundo también usa médicos. Entonces tenemos que definir en cuanto a qué es lo que usa la gente del mundo. En cuanto a esa inquietud que tienen algunos oyentes, Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tenemos otra llamadita en línea. Buen día. Aló. Aló, le escuchamos. Aló. No escuchamos nada. Sí, ¿puedes repetir porque no le escuchamos? Es la señora que tiene problemas con el sueño y la televisión. Dígame, ¿cuál es la pregunta para que me pueda responder? ¿Cuál es su problema con el sueño y la televisión? ¿Cuál es el problema? Que es que yo veo mucha televisión, muchas películas, entonces ya yo me he dado cuenta, he reconocido primero que estoy mal y que una televisión no puede apartarme del tiempo con el Señor. Pero cuando yo tengo, por ejemplo, la televisión prendida,
digo, la voy a pagar y me da como brega pagarla. Lo mismo con el sueño. Pues Estoy siempre esa acostumbrada, televisión, quiero hermana, levantarme, siémbresela no a puedo. una persona, porque si usted tiene la incapacidad en este momento de poder manejarla, siémbresela a una hermana de la iglesia y entréguesela hasta que usted pueda lograr el dominio. Es que las adicciones, lo primero que nos dicen cuando tenemos una adicción es cortar el vínculo que nos une a esa adicción. Por ejemplo, cortar las amistades, en el caso de la adicción a las drogas o a otros tipos de adicciones, cortar las amistades. Entonces, si su adicción es con la televisión, pues siémbrele esa televisión a una persona, a un hermano de la iglesia. Y cambie ese tiempo de televisión en otra cosa, inviértalo en otra cosa. Invertirlo en lectura de la palabra, en oración. Pero en el momento usted tiene que cortar, porque ya usted ha mostrado que usted no tiene dominio sobre apagarla o no apagarla. Entonces, como no tiene dominio, hay una adicción. Entonces, siémbrele esa televisión a un primo suyo, a una hermana, a un amigo. Siémbresela a la escuela dominical de la iglesia. Ay, sí, mira, eso sería muy bueno. Para ponerle muñequito, y así usted se rompe con ese vínculo. Y usted comienza una vida nueva. ¿Aló, buenas? Sí, buenos días. Mi nombre es Leila García, pertenezco a una iglesia evangélica pentecostal. Ok. Lo que sucede es que yo me convertí a Jesucristo hace 3 años. El Señor me quitó los pantalones, me quitó muchísimas cosas, pero hay algo en mí que es el maquillaje que me gusta muchísimo y yo traté de dejarlo por el que Dios entiende, pero yo entendí en mi corazón que cometía más pecado haciéndolo escondidas que dando a demostrar que aún tenía eso en mí. Entonces cuando yo decidí decirle a mi pastor que yo me iba a maquillar de nuevo, pues como quien dice que se me levantó la iglesia entera, incluyendo a mi esposo. Miren, nosotros recomendamos, y es lo correcto, que si usted está en una congregación que entiende que por cuidado y para dar testimonio no se deben usar esas cosas, usted debe respetar su congregación y introducir en las normas que tiene la congregación. Hay normas que son éticas, que no son bíblicas, pero las normas éticas son importantes dentro de la congregación. No es bíblico, pero si la iglesia como formato ha decidido que esas son sus normas, si usted no cree que debe respetarla, o si usted cree que usted no puede respetarla, lo mejor es que se vaya a una congregación que entienda que eso no es incorrecto. Pero usted no puede estar en un lugar que considera éticamente que eso no lo debe hacer los miembros de su congregación, porque usted es de tropiezo a la congregación. Y eso no es correcto. Ahora, si usted va a estar dentro de la congregación, usted debe de someterse a esas leyes éticas que no son pecaminosas ni son humanas. Son leyes éticas que se van a otorgar conforme a el hábitat en que tú te desarrollas, a las personas que manejan tu congregación y a la cultura de tu congregación. Y esa cultura ética, aunque no está en la Biblia, pero la Biblia la apoya, porque decía que Moisés tomó decisiones que eran éticas, que se adaptaban a lo que estaba pasando en el momento, y Dios las respetó y Dios las aprobó. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa, lamentablemente, pero tenemos la dicha de que el próximo sábado nos volveremos a encontrar en una nueva entrega. Vamos a tratar ese tema de la ropa, porque hemos visto como que hay mucho. Entonces vamos a tener la moda y el Señor. Lo vamos a tratar el próximo sábado, así que no deje de sintonizarnos el próximo sábado a las 10 y espere, porque en los próximos días vamos a tener el programa de 10 de la mañana a 11:30. Ay, papá. Más de Origen con Sanford. Dios le bendiga. Vivo hoy.